Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy el profesor Mario de la Puente. Pertenezco al Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla, Colombia, en el Caribe colombiano. Soy docente de la asignatura Desarrollo Económico hace aproximadamente 3 años. Y desde que inició la asignatura tuve siempre la intención de verificar cómo las metodologías de enseñanza deben adaptarse a las condiciones socioeconómicas y regionales diferenciadas que se presentan en un país con tantas diversidades y condiciones de inequidad, especialmente en las periferias. La intención para esta presentación será un breve video donde mostraré la información general de dicho proyecto. Luego analizaremos los datos de manera un poco más pormenorizada, alejándonos del análisis discursivo y concentrándonos mucho más en el producto como tal. Recordando, por supuesto, que esto es un análisis de carácter experimental. La intención es ir creciendo en la medida que se vayan recolectando muchos más datos y teniendo en cuenta, por supuesto, que se contó con los diferentes instrumentos cuantitativos. Por una parte, un pretest, un post-test para la población estudiantil que fue objeto de estudio, una encuesta sobre cómo el método del cual se aplicó, en este caso aprendizaje basado en proyectos versus el método convencional de enseñanza, ayudó al desarrollo de objetivos del curso de desarrollo económico, y un test de diagnóstico inicial para verificar cómo se encontraron los estudiantes previo a las pruebas. Adelante. Soy el profesor Mario de la Puente, pertenezco al Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. La experiencia de aprendizaje transformador fue, o se titula, Efectividad del método de aprendizaje basado en proyectos desde la perspectiva estudiantil, un estudio para el Caribe colombiano. En este proyecto se analizaron la percepción de 340 estudiantes de pregrado en relaciones internacionales sobre la efectividad del método ABP en comparación con el método tradicional durante un periodo de 2 años en diversos semestres. Se encontró que el método ABP es superior en el desarrollo de competencias transversales, como lo son la resolución de problemas, pensamiento crítico y autonomía, siempre y cuando se implemente desde el inicio, se genere empatía entre los grupos de trabajo y queden claras las reglas de juego desde el inicio del curso. El principal motivo por el cual se implementó esta experiencia transformadora fue para verificar qué tanto afectan los métodos de enseñanza en el desarrollo de competencias curriculares en contextos socioeconómicos y regionales diferenciados. El principal aporte a la experiencia transformadora fue abordar y ampliar estudios sobre la materia que permita una mayor pertinencia de los métodos de enseñanza en contextos socioeconómicos y regionales diferenciados. Muchas gracias. Bueno, con esa base inicial me pareció muy relevante analizar ya de manera un poco más pormenorizada qué fue lo que se hizo en este trabajo. Por una parte, se quiso verificar qué método fue más efectivo para desarrollar competencias transversales, como se mencionó en el video, y cuál de los métodos permitió un mejor desempeño académico, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos del curso, pero también teniendo en cuenta la limitación del estudio, y es efectivamente la percepción estudiantil. Este documento se encuentra publicado en la revista Cogent Education y fue, por supuesto, en coautoría de varios colegas de la universidad. Analicemos entonces los datos. Lo que encontramos por una parte es que en un post-test, uno de los instrumentos implementados al final, se encontró que el método ABP tuvo una percepción superior en el desarrollo de las competencias construcción de conocimiento, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en grupo y autonomía. Aunque analizando ya los datos y el documento de manera más pormenorizada, fueron más las competencias transversales que se desarrollaron frente a otras. Por supuesto, y por la naturaleza del método de aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas tuvo una percepción bastante alta. Sin embargo, otras, como por ejemplo lo puede ser la autonomía, no tuvieron el desempeño esperado. En principio, porque muchos de estos estudiantes que entran en muchos casos con dificultades en el pensamiento y en el análisis crítico, especialmente de colegios públicos, cuentan con una serie de déficits muy importantes para analizar fenómenos desde múltiples dimensiones. En ese sentido, analizando por supuesto el desempeño académico y teniendo en cuenta que el curso se desarrolló o se evaluó en 3 parciales,
vemos que inicialmente en el primer parcial no hubo prácticamente diferencias en el desempeño académico. Por un lado, el método tradicional y el método ABP representaron unos estándares similares. Hay que tener en cuenta que en el método ABP los parciales se presentaron o se evaluaron a través de la presentación de borradores de proyecto. Se le dieron unos ejes centrales sobre desarrollo económico y lo que hicieron los estudiantes en grupos de A5 fue implementar o tratar de aterrizar esos aspectos generales a casos prácticos del Caribe colombiano. Por ejemplo, conflicto armado interno. Un grupo podría, a partir de ese esquema general, establecer, por ejemplo, el desplazamiento forzado de un municipio A a un municipio B y presentar una potencial solución. Sin embargo, a partir del segundo parcial en adelante, encontramos que el método ABP tiende a ser superior en el desempeño académico. En parte, lo que se encontró en estos 340 estudiantes es que los que implementaron el método ABP tenían posibilidades de adaptar el contenido curricular a su propio proyecto y a su propia realidad, lo cual fue muy importante de cara a su proceso de aprendizaje. En ese sentido, a partir del pretest y el posttest, lo que encontramos es que en el método ABP, en inglés denominado Project Based Learning, frente al método convencional, la percepción del mejoramiento de las competencias transversales antes mencionadas fue superior frente a los estudiantes que tomaron el otro método. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que fueron 167 los estudiantes que implementaron el modelo de aprendizaje basado en proyectos y 173 los que lo implementaron bajo el método tradicional. Ya analizando de una manera un poco más pormenorizada cómo el método aportó en el desarrollo de los contenidos curriculares, encontramos que frente a los objetivos del curso de desarrollo económico, el método parece ser efectivo, por una parte, en la comprensión de las teorías de desarrollo económico. A partir de un proyecto, un estudiante puede verificar y puede manipular esa teoría, analizarla de múltiples dimensiones y verificar qué tan oportuna es para el proyecto que va a implementar. El segundo es el análisis de costo-beneficio y el tercero es cómo aportar o cómo comprender el proceso de desarrollo desde dimensiones o desde múltiples dimensiones en procesos de inequidad. Finalmente, cumpliendo con el tiempo, me parece muy importante resaltar que en un país como Colombia, un país de regiones, en contextos de violencia y de conflicto armado, es necesario que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga en cuenta los contextos socioculturales y socioeconómicos por los cuales los estudiantes están entrando a nuestras aulas de clase. En la medida que podamos comprender eso, entenderemos que no solamente no son recipientes vacíos, que no solamente llegan a sentarse y a copiar y a resolver un parcial de selección múltiple, sino que sus diferentes realidades debe ser una oportunidad para implementar el método que vaya más acorde frente a las necesidades que tiene nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mario Alberto de la Puente. Tenemos espacio para algunas preguntas. Por favor, en la diapositiva anterior, donde estaban, no, en la anterior, en donde se mira cómo fue el progreso del método, así, en el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, y donde se ve que el aprendizaje basado en proyectos mejora el método es mejor comparado con el tradicional. Ahí en ese segundo y tercer parcial, ¿cuáles fueron los avances que tuviste directamente en los estudiantes en cuanto al desarrollo de sus competencias? Muchas gracias, porque me permite profundizar, sobre todo porque el tiempo no tampoco da mucho. Pero el método como tal se implementó de la siguiente forma. Las teorías y los documentos que existen a nivel internacional sobre el método ABP se basan en que los estudiantes tienen que ser autónomos. Así que a la medida de lo posible hay un proyecto y los estudiantes de manera autónoma desarrollan ese proyecto basado en sus intereses. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones conceptuales y metódicas o de metodología con la que vienen los estudiantes, se implementaron dos tutorías. En la medida de las tutorías, los estudiantes iban presentando avances de su respectivo proyecto. La pregunta-problema, una breve introducción, qué metodología se va a utilizar, pero ojo, el punto más relevante y a tener en cuenta y en el desempeño, el desarrollo que se puede iniciar fue en el manejo de datos.
Desafortunadamente se tiene la percepción de que en las humanidades, en las ciencias sociales, tal vez no la economía, el manejo de datos no suele ser el punto fuerte. Sucede en la carrera de ciencia política, pero aún más en relaciones internacionales donde imparto clases. Este método permitió que los estudiantes, desde una perspectiva no tradicional, pudieran o tuviesen la posibilidad de utilizar diferentes herramientas cuantitativas para el manejo de datos, desde Excel pasando por Excel, con la finalidad de que efectivamente pudiesen complementar el análisis discursivo, que es muy importante, pero es que sin datos nos estamos quedando en muchísimos casos en simplemente eso, un discurso. Entonces, me pareció muy relevante porque a lo largo del proceso los estudiantes fueron mejorando su desempeño académico, pero también, por supuesto, se fue evidenciando la mayor confianza en el manejo y en la manipulación con el uso de los datos. Entonces, me pareció muy importante eso. Mario, tú mencionabas que al inicio ustedes planteaban unos ejes generales para el planteamiento de esos proyectos. ¿Cuáles son los referentes para plantear esos ejes o cuál es el criterio para plantearlos? Bien, por una parte se toma como referencia manuales internacionalmente reconocidos sobre economía del desarrollo y por otra parte la actualidad colombiana. Entonces lo que se trabaja, por eso, cuando daba por ejemplo conflicto armado interno, es un análisis propio de nuestra región, pero también se analizaba, por ejemplo, desigualdad social. Y un país como Colombia y una región como la Caribe, por supuesto, ese es un problema que necesita ser abordado, pero también, por ejemplo, se analizó, se implementó y en el documento aparece, que es de acceso abierto, pueden acceder a él. Se analizó, por ejemplo, acceso a servicios públicos básicos. Todos los elementos que según autores como Amartya Sen, como Michael Todaro, establecen que son fundamentales para tratar de pasar del crecimiento económico, que es una cosa que sucede por ejemplo en Colombia, que hay crecimiento, pero que no necesariamente te lleva al desarrollo. Entonces, cómo efectivamente esos ejes que van dados desde esferas internacionales que aquí se importan y combinándolos con nuestras propias realidades, los estudiantes pueden implementarlo en un contexto local. La intención fue simple, no permitir que un curso tan importante como desarrollo económico simplemente se limitara al análisis de teorías ya existentes, sino que se tratase de aplicar o aterrizar a los contextos locales diferenciados, donde situaciones como por ejemplo la compra de votos a propósito de diferentes elecciones, de una política en muchos casos que deja mucho que desear, se quede por fuera de la ecuación. Entonces me pareció muy relevante que en ese sentido combinar lo internacional con lo local. Gracias. Mira, es que me quedé pensando en esa que dice critical thinking y cómo hicieron ustedes para cuantificar los desempeños. Digamos, ustedes son como referentes de ustedes, para ustedes que era pensamiento crítico. Efectivamente, saber que un muchacho tenía o no tenía esa habilidad. En ese sentido, como primera medida, me parece relevante destacar los aportes y la preparación previa que da el CEDU, el Centro de Excelencia Docente de la Universidad, quienes en primera instancia aprobaron, pues dieron una validez a los respectivos cuestionarios. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos, o lo que se busca es tratar de perfilar un problema y ver desde cuántas dimensiones se puede analizar, dimensiones teóricas, dimensiones empíricas, dimensiones experimentales, pero también por supuesto desde una perspectiva en donde los estudiantes piensen por fuera de la caja, en donde digan, vea, yo desde ninguna teoría me parece que es la correcta y considero que el problema debe ser abordado desde esta temática. Sin embargo, es importante comentar que el método ABP, y esto es una limitación propia del estudio, no es mejor para desarrollar todas las competencias, sino para desarrollar algunas, en especial, por supuesto, lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y en menor medida la resolución de problemas. Pero otra de las limitaciones muy importantes que se encuentra es que si no existe empatía entre los estudiantes, si los estudiantes no consideran que debe haber confianza entre ellos, pero sobre todo si no perciben que todos están aportando en la misma magnitud, simplemente el proceso queda a medias. Pasa mucho lo que desafortunadamente en el aula de clase encuentra, es que cuando uno pone a los estudiantes a trabajar en grupos sin una respectiva rúbrica y sin un propósito o rol particular de cada uno de los individuos, pues sucederá el caso de que habrá algunos que se verán beneficiados del trabajo de otros, mientras que los que trabajaron considerarán que lo que hicieron o que la dinámica no es justa.
Entonces, en el análisis de procesos de estudio crítico fue, por una parte, la validación de las encuestas del CEDU y por otro el abordaje del problema desde múltiples dimensiones, teórica, experiencial y pensar por fuera de la caja. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.